Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a introducir las propiedades de los logaritmos. No las vamos a demostrar, eso se trataría en otro vídeo diferente. Aquí solo las vamos a introducir para que las conozcáis y así en vídeos posteriores las podemos utilizar para resolver ejercicios típicos donde se puedan emplear logaritmos. La primera propiedad, que es muy sencilla, es la siguiente. Logaritmo en base a un número cualquiera, como hemos visto en vídeos anteriores, que tiene que ser positivo y distinto de 1, del mismo número a. ¿Cuánto va a dar? Hay que pensar en un número que hacer a elevado a ese número nos dé el propio a. Por lo tanto, el número es claramente 1. La otra propiedad muy sencilla, el logaritmo en base a de 1. Es decir, ¿a cuánto tenemos que elevar a para que nos dé 1? Pues propiedades de las potencias. De nuevo, cualquier número elevado a 0 excepto el 0 es 1. ¿Pero qué pasa? Que ya hemos dicho que tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, estamos excluyendo ese caso conflictivo. Cualquier número elevado a 0 es 1. Cualquier número, como estamos diciendo, que pueda ser base de un logaritmo. En este caso también distinto de 1, pero eso también ocurre siempre. Pasamos a la propiedad del producto. En este caso se complica un pelín. Y sería, imaginad que tenemos logaritmo en base a del producto de dos cosas, p y q. Imaginad que son números, incógnitas, polinomios, lo que sea. Pues eso es igual al logaritmo en base a del primero más logaritmo en base a del segundo. Y fijaos, muy importante. La base se mantiene, es la misma siempre. Y además, el producto que hay dentro del logaritmo pasa a ser la suma de logaritmos. Esta propiedad es muy importante y la vamos a emplear en muchísimas ocasiones. Otra propiedad, en este caso, con la división. Logaritmo en base a de la división de dos números. Pues eso va a ser el logaritmo en base a del primero menos el logaritmo en base a del segundo. Fijaos que esto tiene su analogía de nuevo con las propiedades de las potencias, y es que la demostración de estas propiedades se basa en las propiedades de la potencia. Recordad que cuando teníamos la división de potencias de la misma base, restábamos exponentes, y cuando teníamos la multiplicación, sumábamos exponentes. De ahí que sean estas propiedades de los logaritmos. Otra propiedad. Imaginad que nos piden el logaritmo en base a de un número x que está elevado a n, otro número cualquiera. Pues eso, ¿qué va a ocurrir? Eso va a ser n multiplicando al logaritmo de a de ese número. Muy importante, multiplicando al logaritmo. Y esta se llama la propiedad de la potencia, pues obviamente sus motivos tiene. Cuidado, es el logaritmo de a de un número elevado a n. Estas dos cosas son totalmente diferentes. Si hacemos esto, eso es diferente de si hacemos esto. Es decir, lo que estamos elevando en este primero es lo que hay dentro, lo que hay en el argumento de la función. Sin embargo, lo que estamos haciendo aquí es calculamos lo que vale el logaritmo y una vez que lo tengamos, imaginad 3,8, lo elevamos ese número al número que sea. Son dos cosas muy diferentes. Con esto pasamos a la siguiente propiedad, que sería el cambio de base. Y es la siguiente, imaginad que tenemos el logaritmo en base b de un número a, y eso lo multiplicamos por el logaritmo en base a de un número p. Pues, multiplicamos, cuidado, pues obtenemos el logaritmo en base b del número p. De esta forma, ¿vale? Hay otras personas que lo suelen expresar así, el logaritmo en base a de un número p, es el logaritmo en base b de p, y el logaritmo en base b, perdón, de a. Hay gente que lo escribe de una forma y hay gente que lo escribe de otra. ¿Para qué nos sirve esto? Pues imaginad que tenemos el logaritmo de un número escrito en una base, en este caso b, y queremos conocerlo escrito en otra base, en este caso a. Pues mediante esta transformación podemos pasar un logaritmo a otro. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Dividir
por el, digamos, el cambio de base, el logaritmo en base b de a. Sin embargo, yo considero que de esta forma es más intuitiva aprendérselo. ¿Por qué? Porque fijaos, para poderse hacer, esto tiene que ser lo mismo. Y una vez que sea lo mismo, ¿qué es lo que nos queda? Pues la base es la que se mantiene, la primera, y el argumento es el último que se mantiene. Y de esta forma es muy fácil, y ya cuando lo sepáis podéis despejarlo y así calculáis el logaritmo en la base que necesitéis. Y con esto terminamos las propiedades de los logaritmos, y ahora en otro vídeo vamos a ver cómo podemos emplear estas propiedades para calcular y para resolver problemas concretos.